Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de Simapro Home Edition que hoy dedicamos a la visión de los arquitectos en relación con la vivienda después de esta pandemia de COVID-19. Si habrá cambios radicales o simplemente esta pandemia será, lo que no es poco, ya un acelerador de tendencias que ya conocíamos. Tenemos con nosotros hoy un extraordinario panel de ponentes. Pero antes de presentarles y de dar comienzo al coloquio, me gustaría mandar un mensaje de apoyo a todos aquellos que están sufriendo esta enfermedad o las consecuencias económicas de esta pandemia, deseando que esto pase pronto. También me gustaría agradecer a las empresas que están apoyando esta iniciativa desde el comienzo y en particular hoy a Airlight, que colabora en la organización de este encuentro. Vamos ya con el coloquio. Como decía, tenemos un magnífico plantel de ponentes moderados por José Antonio Granero, exdecano del Colegio de Arquitectos de Madrid y arquitecto, por supuesto, en ejercicio en su estudio CGR de Arquitectos. Tenemos con nosotros también a María José Aranguren, de Aranguren y Gallegos Arquitectos. Tenemos con nosotros a Rafael de la Hoz, a Carlos Lamela, a Carme Pinós. Por lo tanto, con este plantel de protagonistas, yo mejor que puedo hacer es callarme, darles paso y que comience el coloquio, que seguro que será súper interesante. José Antonio, por favor, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eloy, y muchas gracias a Sima por estas jornadas y por contar con los arquitectos y con la arquitectura. Para mí hoy es un placer estar rodeado de amigos y de compañeros a los que respeto y admiro, a los cuatro, y además representan distintas formas de estudio. Es decir, Carlos y Rafael, estudios históricos que además heredan de sus padres y los hacen grandes, los hacen más grandes aún, y desarrollan proyectos internacionales de muchas tipologías, desde estadios o aeropuertos, en el caso de Carlos, o en la Operación Canalejas, y grandes sedes de empresas, en el caso de Rafael de la Hoz, y muchos proyectos internacionales. En el caso de María José Aranguren, más desde la investigación, en el caso de la vivienda específicamente, y de la vivienda social, muy en concreto, y siendo profesora de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, junto con su socio, junto con Pepe González Gallegos. O en el caso de Carme Pinós, desde Barcelona, los tres primeros de Madrid, y en el caso de Carme Pinós, desde Barcelona, desde el año 91 también, con su estudio, con proyectos como la sede del CaixaForum en Zaragoza, o proyectos en el centro de Barcelona, como es el caso del mercado de la rehabilitación, del mercado de la Boquería y las viviendas de al lado, o proyectos también internacionales. Pero no necesitan ninguno de ellos presentación.
lo que sí me parece interesante es hacer una referencia a la arquitectura en el momento en el que vivimos. Históricamente, las pandemias se han combatido por la comunidad médica y por la arquitectura y el urbanismo. Son la arquitectura y el urbanismo también, junto con la comunidad médica, las que han hecho que la esperanza de vida se incremente, se duplique en los últimos 100 años. Si hay algo que identifica a un arquitecto es su optimismo. Imaginar algo, creer que lo puede llevar a cabo, construirlo y además hacerlo convenciendo a mucha gente y colaborando con mucha gente. Y haciendo esto con esfuerzo, con rigor y con compromiso. Los arquitectos somos de proponer y de construir, no de destruir. Y además haciéndolo siempre asumiendo la responsabilidad de las decisiones. En este momento, contando con estos 4 arquitectos, vamos a hablar sobre la vivienda, lo que llamamos la vivienda post-COVID, y lo vamos a hacer desde 3 perspectivas y vamos a tratar de pasar puntualmente por ellas, pero tocando varios temas. Por un lado, el marco general de la ciudad, por otro lado, específicamente, la vivienda y los factores que influyen, y un tercer bloque muy interesante que será tratar de hablar de las oportunidades, lo que surge a partir de ahora, y sobre todo si este susto nos va a hacer realmente hacer cambios profundos. Me gustaría empezar con una primera ronda entre los 4, en el que, sabiendo que vamos a tocar esos 3 temas y que iremos pasando por ellos, hagáis una primera intervención casi de cuál es la situación en este momento y cómo lo veis, tratando cualquiera de esos temas. Empezamos, si os parece, por María José Aranguren. María José. Ay, perdón. Perdón, pues si os parece, Rafa de la Hoz. Gracias, José Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, encantados de hablar de ciudad, vivienda y futuro. Ciudad y vivienda, los 2 primeros bloques, yo creo que la gran dificultad a la que nos enfrentamos es no saber del tiempo del que disponemos. No sabemos cuál será la duración de esta crisis, un mínimo de 2 años, pero puede que se prolongue mucho más. Los tiempos que necesita la ciudad son muy diferentes de los tiempos que necesita los problemas de vivienda. Transformar una ciudad es mucho más complejo, necesita muchos más recursos, consenso, medios económicos que un plan de vivienda. Habrá que ver cómo es, lo veremos ahora, ese plan de vivienda que post-virus. Respecto al futuro y a las oportunidades, lo veremos luego también, van a estar muy vinculadas a Europa. Si el gobierno español, que se enfrenta no solo a estos problemas específicos de la ciudad y la vivienda, sino lo de todos los españoles, no quisiera yo estar en su lugar, ha recurrido a Europa, piensa que la solución de nuevo es Europa, casi están citando a Ortega, ¿no? España el problema, Europa la solución. Si eso es cierto y lo van a hacer, creo que nosotros, todo el sector, no puede ser ajeno a esa realidad. Todo lo que hagamos de ciudad, vivienda, ese futuro, en mi opinión, en estos momentos, está en Europa. Muchas gracias, Rafa. Karma, si te parece, haz tú una primera entrada, una primera introducción. Sí, bueno, yo lo que me planteo es que más allá de la vivienda, siempre digo que la solución del problema está un poquito más allá del problema, y la pregunta es qué nos ha llevado a estas ciudades tan congestionadas, tan inhumanas en el fondo, y cómo el mercado está densificando, cómo todo el mundo quiere estar en el mismo sitio, que en las ciudades los apartamentos cada vez son más pequeños, los precios más elevados. ¿Qué es lo que nos ha llevado a esto? Y yo creo que la solución es plantearse el modelo económico que nos está llevando a todo eso. O sea, el neoliberalismo, el pensar que el mercado se autorregula, todo estar basado en la competencia voraz. ¿Qué hemos estado haciendo últimamente los arquitectos? ¿Por qué no han habido estos debates? ¿Por qué el arquitecto no ha tenido más conciencia social? Porque hemos estado compitiendo unos con los otros a una hora, y la competencia y los concursos no eran para dar más posibilidades al mundo, era para conseguir
rentabilidad y a más bajos precios, ¿no? Y esto es el tipo de economía que nos ha estado llevando a esta manera de vivir tan interesante. Y bueno, yo me preguntaba cómo puede ser que en los últimos años en que hay la posibilidad, como se ha demostrado, de trabajar a distancia, en las ciudades se han hecho más densas, las ciudades han crecido más, parece que solo existen 4 ciudades en el mundo, todo el mundo quiere estar en el mismo sitio, y es esto. Yo lo encontré la solución leyendo un libro de Richard Sennett que se llama La cultura del nuevo capitalismo, es esta competencia feroz en que todo el mundo ha de estar en el mismo lugar para tener contactos, conseguir las cosas, ¿no? Y esto nos ha llevado a una locura que bueno, que se traduce con un mal vivir, ya sea en la vivienda, ya sea en la ciudad, ya sea en todo. No sé, no soy economista, pero lo que estoy convencida es que las soluciones pasan por un modelo, por replantearnos el modelo económico en que nos estamos moviendo. Gracias, Karma. Yo decía que los arquitectos somos optimistas, evidentemente también somos críticos, y Karma lo refleja bien, pero yo aún así creo que hay esperanza, que tenemos unas ciudades fantásticas y que hay muchas cosas que en el fondo hemos hecho bien y que la pandemia se ha podido luchar efectivamente gracias a lo que tenemos en las ciudades. Carlos, a mí me gustaría que pusieras esa otra visión también. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias también a Eloy, al Sima y al resto de amigos con los que estamos compartiendo estas reflexiones, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que todos vamos a acabar coincidiendo de forma convergente hacia nuestras reflexiones, porque evidentemente realmente esta pandemia lo que nos tiene que hacer es una llamada de atención, es una llamada de atención para reflexionar, pero tenemos que reflexionar igualmente, hemos reflexionado ya mucho con pandemia, sin pandemia. Es decir, esto lo que nos muestra que somos mucho más vulnerables de lo que pensamos y que cualquier cosa microscópica puede alterar nuestra sociedad ya con una influencia absolutamente global, ¿no? Y como decía Rafa, evidentemente esto no es un problema de España, es un problema de Europa, y yo te diría que ni siquiera de Europa, es un problema del mundo, y tenemos que actuar de forma coordinada, global y con una mentalidad global. En estos momentos todo lo que sea mirarse el ombligo, mirar nuestros pueblos, nuestras provincias, nuestras comunidades autónomas, esto es absurdo, ¿no? Y si algo tiene todo esto, yo creo de bueno, es convencernos a toda la humanidad que estamos en un mismo barco, ¿no? Esto que cada uno quiera tirar por aquí, unos para comprar mascarillas aquí, otros para poner la sanidad por allá, otros para confinar aquí y allí, esto no tiene sentido. Entonces, nos tiene que reafirmar que esto solamente se soluciona la humanidad reflexionando todos juntos, ¿no? Fijaros que hace unos meses todavía se hablaba de la ciudad densa como paradigma de lo que había que hacer. Ahora estamos hablando de irse a la España vaciada, ¿no? Hace 3 meses se intentaba convencer a la gente que tomase el transporte público. Hoy, que por favor, que eviten el transporte público y potenciar el transporte privado por el tema de los contagios. Yo creo que esto lo que nos tiene que dar es sensatez, ¿no? El otro día poníamos, Rafa y yo, en una conversación que tuvimos, el ejemplo de ISEMA, ¿no? Yo creo que es fantástico desde el punto de vista de arquitectos, ¿no? Es decir, cómo una cosa que había estado pensado con mucha cabeza, ¿no? y de forma muy flexible para hacer un recinto ferial, pues se ha podido convertir en 2 días en un hospital imprescindible, ¿no? Yo creo que esta mentalidad es la que hay que tener, tanto para la ciudad como para la vivienda, como para el futuro, ¿no? Muchas gracias, Carlos. No sé si ya se ha podido incorporar María José, que tenía problemas de conexión. Si no está... Vale. Si no está María José, has planteado ya, Carlos, algo que era un poco el primer marco en el que yo quería entrar, que era, esto pone en jaque al modelo de ciudad, el modelo que hemos defendido de ciudad mediterránea, de ciudad densa, compleja, diversa, la ciudad de las oportunidades, donde se concentra el conocimiento, el talento. Realmente
esa ciudad frente a la ciudad dispersa, menos sostenible, pero por otro lado que parece que evita el contagio. ¿Creéis que se pone en jaque? ¿Creéis que ambos modelos lo que hay que hacer es buscar un equilibrio entre ellos? Y sobre todo, ¿cómo veis eso en el planteamiento de los nuevos desarrollos? En el caso de Madrid, en Madrid Nuevo Norte, o en los desarrollos de Campamento, del sureste, ¿cómo debemos plantear o qué se debería aportar? ¿Quién contesta primero? Carlos, has tocado ese tema, pues te lo doy a ti voy primero. a intentar ser muy breve. Vamos a ver, yo creo que no hay un modelo de ciudad claro. Es decir, existe el PTC en cada momento. Hay momentos que te apetece una ciudad densa y hay momentos que te apetece una ciudad menos densa. Y además yo creo que eso en función de la edad que tienes, ¿no? Cuando tienes una edad lo que te apetece es relacionarte, porque la gente, una persona de 15 o 20 o 25 años no le apetece estar en un pueblo con 50 habitantes, porque lo que quiere es conocer, tener amigos, poder conocer a una novia para casarse y desarrollar su vida. Luego a lo mejor cuando tienes 50, 60, 70 años, tienes tu familia ya establecida, a lo mejor te apetece otro tipo de ciudad o irte a un pueblo. Entonces tiene que haber modelos de todo tipo y que la gente pueda elegir. Y existe la ciudad nórdica, la mediterránea, la ciudad más densa, menos densa, y yo creo que tiene que seguir existiendo. Yo creo que eso es importantísimo. Con respecto a lo que me has preguntado de los desarrollos de Madrid, bueno, yo creo que Madrid en los últimos 30 años ha perdido unas oportunidades tremendas de hacer ciudad, ¿no? Yo creo que todos los grandes desarrollos urbanísticos de Madrid han sido unos auténticos fracasos, ¿no? Yo creo que la última pieza importante, buena que se hace en Madrid es el ensanche de Castellana, de la zona del Bernabéu, que eso configura ciudad, ¿no? Luego todos los pagos de después han sido un desastre. La operación Nuevo Norte, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo no soy muy optimista porque lo que he visto no me acaba de convencer, pero yo espero que podamos salvar los muebles, por lo menos con unas intervenciones lo más sensatas posibles, ¿no? Carme, ¿cómo ves tú este debate entre la ciudad densa y dispersa, que también has tocado ese tema? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ha de haber una compensación, o sea, tener una ciudad densa en que todos los intercambios pasen en ella, pero después otra ciudad más descongestionada que el trabajar a distancia la hace factible, ¿no? Entonces, yo creo que las dos tienen que convivir. Yo creo que en esta pandemia que nos ha demostrado a todos que podemos trabajar a distancia, es una buena excusa para ir ocupando esta España vacía que es tan problemática. Lo que no hemos de tener miedo es al transporte público, ¿no? Porque si cuestionamos el transporte público, lo que ganamos, por un lado, lo vamos a perder en el momento de llegar a la ciudad con el coche. Entonces, las maneras de utilizar este transporte público son las que se tendrán que regularizar, ¿no? No sé, si hace unos siglos lavarnos como nos lavamos ahora era como extrañísimo, pues a lo mejor ahora los factores nos estarán pidiendo que al utilizar el transporte público tengamos una higiene que si ahora nos resulta extraña, pues a lo mejor de aquí a un tiempo no será tanto. O sea, entras y te lavas, te desinfectas las manos, a lo mejor el transporte público, si las pandemias continúan, porque también no sabemos. Lo que sí que esta pandemia ha puesto en manifiesto es que si no hay colaboración, no hay solución. O sea, ya el enemigo está fuera del sistema. El enemigo es una pandemia hoy, mañana será el cambio climático. Y si no hay una colaboración entre todos, no vamos a encontrar soluciones. O sea, yo creo que es una de las cosas buenas que nos ha dado la pandemia, ¿no? Es decir, que sin colaboración más allá de nuestras propias, como decía Carlos, no es cuestión de mirarse el ombligo ahora, al contrario, es mirar al de al lado con confianza, ¿no? Y bueno, también yo creo mucho en el transporte público, es el que nos va a hacer posible una ciudad mucho más extensa, mucho más humana
y no querer estar todos en el mismo sitio por no perder la oportunidad, ¿no? Gracias, Karma. Damos la bienvenida a María José, que se ha podido incorporar ya. Por favor, eso es lo que tiene que vivir en la periferia y en la montaña, que a veces... Bueno, pues estábamos hablando justo de eso, María José. Estábamos hablando de si esto pone en jaque el modelo de ciudad, la ciudad ahora de repente, en todas las cosas que se empiezan a hablar del post-COVID, se empieza a hablar de las ventajas de la vivienda unifamiliar, del jardín, de la ciudad dispersa, frente a lo que todos estamos defendiendo de esa ciudad densa, compleja, mediterránea, donde la diversidad, la concentración de talento. ¿Crees que esto pone en jaque o, como están comentando Carlos y Karma, esto puede ser un equilibrio entre ambos modelos y todos deben convivir? ¿Cómo lo ves tú? Y estamos hablando también de eso que supone o qué debería suponer en los nuevos desarrollos de Madrid, en Madrid Nuevo Norte o en Campamento o en los desarrollos del sureste. ¿Tu opinión, María José? Es que la ciudad nunca va a desaparecer, ¿no? Un logro de la humanidad como nuestras ciudades densas, nuestra ciudad mediterránea, con esta vida, con los restaurantes, los teatros, eso no se va a acabar nunca vamos a volver marcha atrás. Lucharemos contra las pandemias y como dice Carmen, pues habrá más limpieza, otras formas de relacionarnos un poco más alejadas, que durarán poco, hasta que esto termine, porque esto va a terminar, seguro. Igual que pensábamos que después de las Torres Gemelas el mundo iba a cambiar, pues ha cambiado relativamente. Sí, hay más seguridad en los aeropuertos, etcétera, etcétera. Nos hemos acostumbrado, pero nuestra forma de vida y los logros que hemos conseguido no se van a ir marcha atrás. Es verdad que sí que va a haber una cierta huida hacia las periferias de las ciudades, pero no las periferias como Pozuelo o Aravaca, que ya están colmatadas también, sino que va a haber un salto más largo. Yo creo que va a haber gente que se va a venir a vivir, pues como yo, al Escorial, a Rascafría, incluso a Segovia, a Ávila, porque el teletrabajo pues ha sido una cosa que ha funcionado, ¿no? Entonces yo creo que familias jóvenes, lo que comentábamos ayer, familias pues estas de entre 30, 35, 40 años, 45, con muchos hijos jóvenes, pues se han visto agobiados, se han visto asfixiados en la ciudad que tanto nos gusta, como es Madrid, ¿no? Y están ya pensando, muchísimos de ellos, porque lo conozco directamente, en buscar otros lugares de vida más alejados y más asequibles también de precio, que eso es otra cuestión importante. Entonces yo creo que es una oportunidad para las promotoras y para la administración promover también otras tipologías, otra forma de vida que no sea solo la unifamiliar ni el adosado cutre. Podemos pensar en otras maneras, en condominio. Imaginaros el condominio de Sea Ranch, qué maravilla, ¿no? Si pudiéramos buscar algunas tipologías de este tipo más enraizadas con la naturaleza. Eso me parece que es fundamental. Con respecto al centro, lo que es el centro, pues creo que tenemos que abrir la mente, ¿no? En el sentido de aprovechamiento, por ejemplo, aprovechamiento de las azoteas. Yo estoy muy relacionada con el mundo universitario, estoy en la escuela todo el día debatiendo y todos estos temas ya se han hablado muchísimo en la escuela, ¿no? Y ahí hay proyectos maravillosos de recuperación de azoteas, de conexión de patios de manzana, de nuevas vías de bicicleta a otros niveles. Creo que tenemos que abrir muchísimo las expectativas y dejarnos también guiar por gente más joven, por gente que está con otras ideas que para ellos va a ser la ciudad. Esa es mi opinión. Muchas gracias, María José. Esto, estando en un entorno inmobiliario como el que estamos, efectivamente decías que esto lo que además abre es oportunidades a los promotores para el desarrollo de proyectos en otros ámbitos que no sean los que ya están colmatados, densos o caros y de más difícil acceso. Rafa, ¿cómo ves tú este debate y cómo ves esa posibilidad de los nuevos desarrollos de ese entorno de Madrid o de esa otra periferia más lejana de los Toledos, Segovias y Guadalajaras? Bueno, es que cuando hablamos de ciudad hay que establecer diferencias, porque las ciudades europeas realmente se transforman mucho menos que otras ciudades en otras partes del mundo, especialmente en Asia, Lejano Oriente, en América. Son problemas muy, muy diferentes. Ayer en la charla que citaba Carlos, yo recordaba esto que nos pasa mucho, que cuando hablas de ciudades es un poco como la televisión, que cuando preguntas a alguien qué televisión prefiere, siempre dicen en las encuestas programas culturales, debates, pero luego las audiencias
demuestran que lo que ven pues es otra cosa, telebasura, mayoritariamente. Con las ciudades, Carmen, pasa igual, ¿no? Cuando les preguntas a los clientes en Asia, y a los clientes, a los que hablan con los que desarrollan las ciudades, supuestamente, ese mercado, ¿usted qué prefiere, Barcelona para crecer o Dallas? Todos contestan Barcelona, Barcelona. Pero luego hacen Dallas. Todo lo que están haciendo en América y en Asia es el modelo Dallas. Aquí hay algo no funciona. Admiramos lo que no construimos. En términos de ciudad, tanto en Madrid como estos desarrollos que tú citabas, Antonio, en torno a Madrid, eso no es Barcelona. Eso es Dallas. Aquí algo no encaja. Solemos decir, es que todo esto está en manos del mercado. Es el mercado el gran responsable. Y puede que sea así. Si eso es así, yo creo que viene una gran oportunidad, porque vienen años de mucho menos mercado y mucho más Estado. Entonces vamos a ver cómo lo hace el Estado. Gracias, Rafa. Como María José, como has entrado después, voy a retomar contigo. Vamos a entrar ya en el tema específico de vivienda y todo lo que ahora aparece como novedad, ¿no? Nos encontramos con algunos debates donde aparecen como novedad el hablar de iluminación, ventilación, confort, calidad, algo que trabajando como trabajamos los arquitectos durante tanto tiempo en la investigación de la vivienda, o nuevas tipologías, o las terrazas, la relación con la naturaleza. Tú has trabajado mucho específicamente en la investigación de vivienda, tanto en la universidad como en tu ejercicio profesional. Y ayer decías algo cuando preparábamos esta charla que me gustaba mucho. Decías, bueno, pues es que en el fondo de lo que se está hablando es de viviendas de calidad de vivienda y de buena arquitectura. ¿Cómo veis esos nuevos factores? Es decir, está claro que con la pandemia hemos detectado las carencias de nuestras viviendas, también porque las hemos sometido a un uso intensivo de cosas para las que no estaban previstas. ¿Cómo ves esas oportunidades y esos nuevos factores que aparecen en la vivienda, esas nuevas viviendas post-COVID? Claro, yo lo primero es que me río mucho cuando veo vivienda post-COVID, porque ayer os lo decía, post-COVID 19 y luego dentro del post-COVID 24, post-COVID 32, porque habrá diferentes virus, unos atacarán a las mujeres, otros a los niños, otros a lo mejor con la luz natural se nos pone la piel mal y tenemos que vivir a oscuras. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a tener que hacer una vivienda para cada situación que nos vamos a enfrentar? Pues no, igual que con la peste, pues las viviendas tuvieron una evolución, o sea, hay una cosa que es la evolución de la vivienda, la evolución natural con la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que llevamos investigando años y años sobre la vivienda, sobre la flexibilidad de la vivienda, sobre las dimensiones adecuadas de la vivienda, la salubridad de las viviendas, que hemos heredado de nuestros maestros, nosotros no hemos inventado nada. Y entonces ahora parece que es que con esto vamos a cambiar todo. Pues no, lo que tenemos que hacer es buenas viviendas como se han hecho siempre. Yo hablaba de la Unidad de Marsella, menuda ejemplo de viviendas hechos en los años 58, en los cuales había un jardín espectacular, un bloque con una altura que te permitía vistas mar, horizonte, con unas viviendas estrictas en medida, pero funcionalmente perfectas, con una terraza en doble altura delante, con unas habitaciones profundas, con zona de dormir y zona como las viviendas también en el barrio de Salamanca, que tienen alcoba y gabinete. Una zona aquí y una zona delante para trabajar, que se puede conectar con el dormitorio de al lado, el baño separado por piezas. Es decir, un ejemplo ya en los años 58 que estaba muy bien pensado, además con una azotea para correr, con guardería para niños, unas galerías de acceso maravillosas para entrar a cada vivienda, unos ascensores, unas escaleras de una dimensión que no habría problema con cruzarse con nadie. Es decir, ejemplos que ya están hechos. Brasilia, con todas esas manzanas con los soportales gigantes, con los árboles pasando por debajo para carriles bici. Es decir, que todo está inventado, solamente tenemos que recuperarlo. ¿Y por qué no está siempre como el modelo de la ciudad antigua para repetirla en los nuevos desarrollos? No, hay que pensar en otras tipologías que han funcionado. Y luego, en cuanto a la vivienda, por supuesto, la flexibilidad. Parece que se nos llena la boca con la flexibilidad. Si la flexibilidad, hemos visto ahora en confinados, cuando hemos convivido en mi casa 10 personas, mis padres de 90 años, mis hijos de 30, otros hijos de 15, nosotros,
que tenemos que utilizar los espacios simultáneamente para muchas cosas. Nosotros tenemos un baño luminoso y grandísimo que ha servido de despacho y ha sido una maravilla. Es decir, ¿por qué no usamos baños con ventilación, con terrazas donde poder hacer gimnasia? Es decir, hay muchísimas cosas que en la vivienda podemos trastocar. El típico salón comedor de visita con el comedor estático que no sirve para nada. Pues tenemos que hacer una cocina enorme con una mesa buena que sirva para estudiar, para comer y para todo. Es decir, son cosas que ya hemos estudiado hace mucho tiempo, que están plasmadas ya en proyectos. Estos son los proyectos de Carabanchel, las viviendas de Carabanchel del 2005, ya están todas estas cosas ahí. Entonces, solo tiene que pasar que las promotoras confíen en nosotros, que confíen en nosotros, que nos dejen avanzar, porque han avanzado mucho, realmente están haciendo cosas muy buenas ahora, mucho mejor que en el 2008, ¿no? Se han aumentado los tamaños de las viviendas, hay terrazas, están haciendo una apuesta grande y está funcionando, pero nos tenían que dejar un paso más allá, que nos dejaran. Eso es un poco lo que yo reivindico a las grandes promotoras. Qué bueno, María José. Carlos, tú estás trabajando también ahora mismo con algunas de estas grandes promotoras, desarrollando viviendas y además también investigando en tipologías y en nuevas formas, y además heredas también una historia del estudio de tu padre, que también hizo unas viviendas fantásticas en los años 50, 60 y 70. Todo esto nuevo que aparece tiene mucho que ver con esa confianza de la que habla María José. Muchas veces nos encontramos con la dictadura, entre comillas, del comercial, que piensa que la demanda es una demanda tipo media y que todo el mundo pide, y ahora nos damos cuenta de que no es verdad, que no todo el mundo quiere la misma vivienda, todo el mundo busca personalización, busca identidad. ¿Cómo ves esta oportunidad y todos estos nuevos factores que aparecen en la vivienda? Bueno, primero, muchas gracias por tus referencias a la obra del estudio durante tantos años, ¿no? Ahora, a ver, yo creo que el mundo de la vivienda está casi todo inventado. Es muy difícil ya innovar porque se empezó a innovar hace muchísimo, ¿eh? Es decir, pero cuando digo muchísimo, estamos hablando de cientos de años. Y curiosamente en España los arquitectos siempre han hecho muy buenas viviendas y tenemos una tradición de arquitectura residencial importantísima y buenísima. Y hemos tenido clientes, en general, los arquitectos muy buenos que lo han entendido y han hecho proyectos extraordinarios como promotores, porque los proyectos cuando se hacen bien, no solamente los hacemos los arquitectos. Para que haya un buen proyecto tiene que haber un buen promotor y que entienda, ¿no? Y el problema muchas veces es que ese promotor no estaba suficientemente educado para poder demandar al arquitecto un producto bueno, ¿no? Y muchas veces se han perdido muchas oportunidades. Yo creo que en los últimos años el perfil del promotor ha cambiado mucho y es un promotor mucho más evolucionado, mucho más culto, con muchas más ganas. Hay mucho arquitecto ya entre los promotores, cosa que es muy importante, ¿eh? Y yo creo que vamos en una dirección bastante buena. Y yo creo que en España, que nos habíamos quedado en los últimos años, los años 80-90, con retraso en función a países de nuestro entorno, incluso a Estados Unidos, cuando en los años 40 y 50 y 60 se hicieron cosas extraordinarias. Yo creo que perdimos un poco el tren en los años 80-90, yo creo que ahora lo estamos recuperando. Entonces, yo creo que es fundamental la posición del promotor, ¿no? Y la cultura del promotor, ¿no? Es fundamental. Gracias, Carlos. Es verdad que esa profesionalización del sector y esa incorporación de arquitectos en otros ámbitos ha ayudado mucho, y es verdad que hay una demanda de buena arquitectura. Karma, los 4 arquitectos que estamos aquí nos hemos formado en la Escuela de Madrid. Y la Escuela de Madrid es una escuela en la que se trabajaba mucho en la planta, era una escuela de plantas, de sección, pero mucho en la planta y mucho en la función, en el ejercicio de la función de la vivienda, reconociendo también la parte emocional. Pero hemos trabajado mucho, y eso, cuando contaba María José los trabajos de investigación, ha habido mucho en esa escuela, en la Escuela de Madrid, en relación a eso. Y es verdad que en Barcelona hay una arquitectura espléndida, residencial. ¿Cómo lo ves desde Barcelona? ¿Cómo ves esta nueva demanda de vivienda o esta nueva oferta que debemos hacer de vivienda? Bueno, yo si hablo de mi formación, cuando me formé en la Escuela de Arquitectura, prácticamente toda mi formación fue de vivienda social. Entonces, los arquitectos teníamos una inquietud social bastante, ya sea porque era la dictadura,
O sea, la conciencia del arquitecto como un ente de regulador social la teníamos más presente entonces. Ahora parece que el arquitecto es mucho más cómplice del mercado, ¿no? Y yo sé de decir que esto que hablabais del promotor me parece que es verdad y todo, pero topamos con algo muy fuerte que nos impide cualquier investigación, que son las ordenanzas, ¿no? Las ordenanzas están basadas en la total desconfianza hacia el arquitecto. Arquitecto cómplice con el promotor, en que la especulación, o sea, cualquier ordenanza es para proteger los mínimos y entonces prácticamente te está obligando a los mínimos, ¿no? Y después los planes urbanísticos. Yo he dejado de hacer concursos de vivienda social, sobre todo en Cataluña, porque la volumetría está tan regularizada que te da cero posibilidad de... He de decir que los concursos que he hecho en Madrid o las viviendas que he hecho en Madrid, me he encontrado que tengo más flexibilidad, más campo de juego que lo que me encuentro en Cataluña. Pero estamos muy, muy encorsetados por las ordenanzas generales y por las ordenanzas urbanísticas del lugar en concreto. O sea, hacer vivienda es prácticamente imposible, es súper cansino. Yo ahora estoy trabajando para el gobierno mexicano, que me han pedido estoy haciendo 40.000 metros cuadrados de vivienda social y me han dado todas las posibilidades de investigación y estoy, pues intentando hacer un barrio más que solucionar viviendas. Para mí lo más importante es solucionar la convivencia entre todas estas viviendas y hacer el espacio público el lugar de relación, las terrazas, ellos les llaman amenidades, lugar de intercambio social, ¿no? Sí, hemos de buscar estos modelos. Y para eso se nos ha de dar más confianza a los arquitectos y ya no el promotor, los políticos, los que rigen, que no nos traten como delincuentes, porque nos tratan como delincuentes y nos cortan muchísimo la posibilidad creativa, ¿no? Has abierto una brecha por la... Perdona, Karma, gracias. Has abierto una brecha por la que entraría Rafa perfectamente, pero antes de darle paso a Rafa, me dicen que se va a incorporar una invitada, María Marín, la socia directora de Airlight Iberia. María, muchísimas gracias. María, en este segmento en el que estamos hablando, en este punto en el que estamos hablando de factores de vivienda, introducimos los elementos, estábamos hablando de flexibilidad, de la relación con la naturaleza, pero sobre todo también hablamos ahora de salud, de higiene, de temas de mantenimiento, de facilidad, de desinfección y de calidad del aire. Dinos desde Airlight. María, bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo simplemente que mi participación iba un poco dirigida hacia una reflexión en relación a esta pandemia, en relación a todo vuestro trabajo de investigación y de diseño sobre el tema de la vivienda. Si una cosa nos ha puesto de manifiesto esta pandemia es que nos importa la salud. La salud al final es un elemento que ha condicionado todo el desarrollo de ese tema, que cuanto mejor llegamos a las edades adultas, a las edades mayores, en cuanto a salud, mejor resistimos cualquier tipo de problema que nos pueda surgir. Y todo el entorno de la vivienda, vosotros sabéis, y habéis investigado tiempo, cómo esto influye en la salud. Se ha creado un grupo de trabajo en el Green Building Council justamente para trabajar arquitectura, construcción y salud. Vosotros lleváis trabajando tiempo sobre muchos aspectos de la salud, fundamentalmente en tema de diseño, de ambiente, en los proyectos urbanísticos también. Se ha avanzado mucho en temas de sostenibilidad, pero ¿hasta dónde el impacto de la vivienda, del tiempo que estamos en la vivienda y en otros espacios en los que trabajamos, con más del 80% dentro de los edificios, da pie a que se siga investigando o se valore más la salud en el corto y en el medio plazo? Ya no hablo solamente del
problema de la pandemia, sino cómo ese entorno está influyendo en nuestro desarrollo futuro. Hace poco salió un estudio de Harvard en el que relacionaba la calidad del aire con la incidencia y la gravedad del COVID en determinadas ciudades. Todo esto está influyendo a futuro y quería ver si vosotros consideráis que vuestros proyectos, diseño por supuesto, sostenibilidad y salud debería ser otro elemento que cada vez tenga un peso más importante. Muchas gracias, María. Sin duda, nosotros hacemos la arquitectura, pero la arquitectura y la vivienda conforma nuestra forma de vivir y además genera determinadas conductas y evidentemente también temas de salud y bienestar. Son fundamentales. Le iba a dar paso a Rafa y aprovecho esta intervención tuya para que, Rafa, retomes a partir de aquí. ¿De qué? ¿De qué quieres que hablemos? No, seguimos hablando de los factores de vivienda. María ha introducido temas de salud, pero Karma estaba introduciendo. María nos preguntaba cómo influye o cómo tomamos en consideración los temas que tienen que ver con la salud, en su caso, de calidad del aire, etcétera, cómo lo tomamos en consideración, pero a la vez Karma estaba abriéndote una vía que me interesa mucho que cojas, que es lo que tiene que ver con la normativa, etcétera. Sí, sería... Retómalo como quieras. No, sería estupendo que se diera ahora un tiempo paradójico en que obviamente la economía ya no va a estar más, por lo tanto el mercado va a reducir su presencia, pero sería estupendo que al mismo tiempo que hay más Estado hubiera menos regulación. Es un poco contradictorio porque al Estado le encanta regular, pero ojalá, porque tal vez se va a ver obligado. Ya el Estado ha empezado a dar algún signo de que puede cambiar esa disposición a sobreregular. Ya ha empezado, Madrid ha anunciado que suspende la concesión de licencias. Esto sí que es un terremoto, ya veremos. Pero si los hoteles se tienen que transformar en viviendas circunstanciales y los pabellones de ferias de muestras en hospitales, eso implica modificar algunas ordenanzas, algunas reglas. Es posible que haya más Estado y, sin embargo, menos reglas. Pero siempre creo que la buena noticia es que vuelve la vivienda. La vivienda, por lo menos la vivienda pública. Europa, es decir, todo es en el lío en que nos estamos metidos, es espectacular lo que viene de riesgo y de inquietud para todos. En este futuro hemos pedido dinero a Europa y más que le vamos a pedir y nos van a intervenir y esa intervención va a ser muy vigilada. Europa ya sabemos cómo presta el dinero. Cuando nos dio los fondos de cohesión, lo que hace es regular inmediatamente, establecer un marco, ¿no? La vez anterior nos dijo, bueno, dinero para España, bien, pero solo para infraestructuras y medio ambiente. No vamos a consentir que con nuestro dinero hagan industria para competir contra nosotros, ¿no? En Europa dan dinero con mucha intención. Ahora ya lo han anunciado la Comisión Europea. Va a dar dinero de nuevo para ambiente y vivienda. Estos son los planes. Si ese dinero ya orientado por Europa, no les vamos a dejar dinero para que hagan con él lo que quieran, ni muchísimo menos. Lo vamos a restringir y en este caso además lo vamos a vigilar. Esto ya está anunciado. Ya viene un plan de vivienda fortísimo desde Europa, de dinero público. Bueno, podemos que eso fluya y termine en manos de las comunidades autónomas y los políticos decidan qué hacen con ese dinero. El dinero en vivienda no es muy atractivo políticamente porque los réditos electorales tardan mucho en retornar, hay que construirlas, el político tiene tendencia hacia inversiones más rentables y creo que sería bueno para todo el sector, y con esto termino, no solo los arquitectos, estar muy atentos a cómo Europa, a la hora de destinar esos fondos que son de los que vamos a vivir en los próximos años el sector en España, muy orientados, insisto, a vivienda, cómo llegan, quién los va a manejar, con qué orientación. Hablaba María José, no, hablábamos ayer, decía, ya tendría que estar algún organismo nacional y posiblemente supranacional pensando cómo es más sensato utilizar este dinero público, este dinero estatal que se va a invertir en planes de vivienda en nuestro país. Tendríamos que estar trabajando ya en ello. Ayer
María José, citabas, es verdad que citabas esto que comenta Rafa y que se va a producir, porque efectivamente la inversión va a venir ese campo, a las iniciativas que decía Rafa del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid de flexibilización y agilización de procedimientos, se han unido otras también en Andalucía, con un decreto aprobado en marzo, también de agilización de licencias y determinados trámites que además generan mayor confianza y responsabilidad en los profesionales para acelerar todo esto. Pero esas políticas públicas, ¿creéis que este susto realmente nos va a permitir abordar esos cambios profundos, por ejemplo, en la normativa? María hablaba de los temas de salud, y en los temas de salud probablemente vamos a tener una regulación nueva que probablemente aparezca en el Código Técnico con esos temas de materiales, de cuál debe ser el mantenimiento, las posibles desinfección, calidad del aire, etcétera. Todo eso seguro que se va a incrementar reglamentación en ese sentido. Pero en esas políticas públicas, reduciendo normativa, ¿qué oportunidad, qué papel hay en este momento para la promoción y para la arquitectura? María José. Primero que decir un inciso sobre lo que ha comentado María, me ha parecido muy interesante, ¿no? Estamos obsesionados ahora con la salubridad, con la eficiencia energética en las viviendas. El Código Técnico ha supuesto pues, una normativa ya por encima de la normativa que nos tiene sacados, porque en muchas ocasiones lo que está trayendo es una normativa del norte de Europa en cuanto a estanqueidad de las viviendas, cuando en España lo que necesitamos es ventilación. Tenemos que hacer unas carpinterías así de gordas, estancas, para luego hacer microventilación. Es decir, son cosas absurdas. Con unos aires acondicionados, que aquí en este país hay épocas del año que podemos estar tranquilamente con las ventanas en primavera y en otoño, y estamos gastando energía y no haciendo. Entonces, yo creo que en ese sentido es mucho más importante el buen diseño de la arquitectura, una arquitectura ecológica, es decir, que sea lógica, que sea económica, con aleros, con sombra, con muros de espesor suficiente, como se ha hecho tradicionalmente, y no estar haciendo cada vez muros más finos, cada día todo más fino, cada día es mucho más contaminante esa construcción, y vamos a la contra. Yo creo que hay que volver marcha atrás y en ese sentido buscar una arquitectura mucho más lógica y eficiente. Eso por María. Y luego, en cuanto a la normativa, me parece que es un momento, o sea, yo creo que no vamos a transformar grandes cosas, pero sí que es un revulsivo para que ahora podamos los arquitectos meter mano a 5 o 6 cosas fundamentales en la normativa que tenemos. Por ejemplo, la normativa de protección oficial, que la tenía que apuntar del año del 68, revisada en el 72. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Luego las comunidades autónomas han ido revisando cosas, pero seguimos con el mismo prototipo de vivienda: pasillo, 3 dormitorios, 70 metros, 8 metros el dormitorio doble, 6 el pequeño, 10 el de matrimonio. O sea, eso tiene que cambiar ya. O sea, o quitarla o cambiarla. Y luego está, por ejemplo, el Plan General de Madrid. Hay 4 artículos que es que ya, tachando con un bolígrafo, podríamos ir diciendo: quitar el concepto de mirador, balconada y balcón, que no computa, y dejar que las terrazas empiecen a no computar para poder hacer unos buenos sombras delante de las ventanales de las viviendas que queremos tener todos, por ejemplo. O los soportales privativos, que no computen tampoco, es decir, hacer unos jardines con unos soportales que no computen los soportales, o los portales. Los portales no deberían computar para hacer una entrada digna a nuestra vivienda. Oiza siempre decía, el umbral de una vivienda. Tú no puedes entrar en un piso, como se están haciendo ahora en Valdebebas, de casi de 180 metros, y los portales son escasitos, porque como tenemos que ir a aprovechar la diferencia entre construido y útil, pues estamos escasitos. A esas viviendas hay que entrar con un portal como es debido, como los que hacía Monterresoto, con los que hacían Ruiz de la Prada, sí. Maravillosos que hay en Madrid, con entrada de coches. O sea, ¿por qué hemos perdido eso? ¿Por qué hemos perdido eso? Tenemos que volver marcha atrás en ese sentido. Y yo creo que es un momento bueno, como decía Rafa, para que los arquitectos tomamos las riendas un poco en estos aspectos. Y yo solicitaría que de todas esas subvenciones que va a haber, porque va a haber muchas subvenciones, creemos en el Consejo de Arquitectos, en el Ministerio de Fomento, donde sea, unos laboratorios de investigación de verdad, prácticos, para que arquitectos y personas entendidas en el tema vuelvan a revisar todas estas cosas y se hagan, no sean unos laboratorios teóricos, sino que se pongan en práctica. Y otra cosa que haría sería poner en relación a la universidad. Es decir, creo que hay un gran potencial en las universidades, igual que se hace en todas las universidades tecnológicas y en las universidades científicas, de relación de la universidad con la profesión. Con la empresa.
con la empresa. Sería buenísimo, porque ahí hay un caldo y hay una gente joven y con grandísimas ideas que necesitan también una salida, y sería el momento, yo creo. Sí. Ayer, Carlos, ayer en la charla que teníais con Rafa en tu estudio, comentaba Rafa lo del el 11º mandamiento, que era no tocarás la edificabilidad. Bueno, pues José ha estado diciendo algunas de las cosas que hemos defendido muchos durante mucho tiempo. Faltaba otra, que era también el tema de los cerramientos. Si queremos ir a cerramientos en lugar de cada vez más finos, poder ir a cerramientos de verdad con el espesor que han de tener y poder generar esas sombras, a lo mejor lo que tiene que computarse como edificabilidad es estrictamente la superficie útil y permitir que las cosas, que el resto, la superficie útil estricta de la vivienda. Carlos, ¿cómo ves esta oportunidad de cambios y de entrar efectivamente en la normativa y en las políticas públicas? Bueno, ahora me gustaría precisar un par de cosas que ha dicho Rafa, que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo, como soy internacionalista, ¿no? Y no creo en los nacionalismos de ningún tipo, ni en las banderas, ni en las fronteras, ni nada de esto, el hecho de que los estados retomen algo, yo, sinceramente, depende de qué estados, me parece interesante. Yo, de luego, prefiero a los hombres de negro de Bruselas a los hombres de otros colores aquí en España. Es decir, lo tengo clarísimo, porque los hombres de negro, por lo menos, no nos dejarán gastarnos aquello que no tenemos, que es el camino, muchas veces que creemos que nos va a salvar, ¿no? Y lo que no podemos hacer es hipotecar a las generaciones futuras. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con Rafa, que vamos a un escenario de nacionalización de muchas cosas. Por ejemplo, ya se está comentando que sectores estratégicos en los cuales la iniciativa privada no va a poder resistir, como es el tema de la aviación. O sea, no va a poder resistir, van a quebrar todas las compañías si no la retoman los propios estados, haciendo como ya pasó hace 20 y 30 años con las compañías de bandera. La aviación puede desaparecer. Eso con respecto a lo que decía Rafa. Con respecto a lo que tú decías, yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo ha dicho Carmen, lo ha dicho María José, lo ha dicho Rafa. Es decir, el tema, necesitamos flexibilidad con las ordenanzas, necesitamos cambiar, o sea, no podemos tener un plan general en Madrid desde el año 95, desde hace casi 30 años, por favor. ¿Pero por qué? Porque nos empeñamos en hacer un plan general cuya documentación no cabe en una habitación. Eso es imposible. Vas a construir tú algunos países mucho más desarrollados que nosotros y te dan un DIN A4. Y con un DIN A4 haces un edificio estupendo. Si no necesitas... Entonces, claro, hemos convertido la burocracia en una especie de monstruo inabordable, ¿no? Que nadie sabe muy bien cómo atacar estas cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es también una simplificación completa de todo lo que son las tramitaciones, las burocracias, pero claro, con cabeza. Ahora que salga el ayuntamiento diciendo que va a eliminar las licencias y que va a sustituir todo por declaraciones responsables, hombre, mire, esto es un disparate que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tener sentido común. Gracias, Carlos. Me está diciendo Eloy que tenemos preguntas desde el público. Mientras me nos va pasando, Eloy, esas preguntas, una última intervención de Karma para cerrar este capítulo. Yo retomando estos comentarios de cómo las viviendas hoy en día no tienen los portales. Yo vivo en el ensanche de Barcelona, en que la calidad de arquitectura pues es bastante elevada, con unos portales, mi mismo portal es una maravilla. ¿Qué hay la diferencia de cuando se hacía esta arquitectura ahora? En que la vivienda se ha transformancia. El ensanche estaba hecha de patrimonio, ¿no? O sea, nosotros tenemos el principal porque era donde vivía el dueño y toda la vivienda era como el orgullo del propietario, ¿no? Entonces, será generoso. Hoy en día, el que construye se desentiende de ella y las viviendas son pura mercancía en que se les busca el máximo la rentabilidad. Por eso se está apurando los metros, por eso se ha perdido la generosidad de espacio, ya sea en el lobby, ya sea en lo que sea, ¿no? Esto es lo que... y vuelvo otra vez, la gran culpa está cayendo y recayendo siempre
en el mercado, ¿no? En cómo hemos regalado nuestra ciudad al mercado, cómo hemos regalado nuestras vidas al mercado. Cómo nos estamos compitiendo unos a los otros porque nos hacen ofrecer los mínimos honorarios para conseguir los encargos. O sea, es el mercado despótico que nos ha regido nuestras vidas, sobre todo las últimas décadas, ¿no? Y yo creo que nada va a cambiar si no va a cambiar este día de relacionarnos, que es el mercado. Yo creo que estamos seguros en un camino de buscar ese equilibrio entre todas esas cosas, y yo desde luego creo que vamos mejorando en muchas cosas y en esas relaciones. Eloy, me gustaría darte la palabra y sobre todo dar la palabra a quienes nos están siguiendo. Un momento, José. Quería decirle a Carmen que qué suerte tiene con ese proyecto que nos contaba de México, ¿no? Nosotros muchas veces Sí. es que tenemos que irnos a Sudamérica, donde la normativa, donde todo es mucho más laxo, donde se puede todavía pensar en arquitectura. Sí. Que lo hagan muy bien, seguro que será una maravilla lo que hagas. Se gana muy poco, mucho menos, pero disfrutan mucho más. Da igual, eso es lo de menos. Da igual. No digáis eso, que nos están oyendo. No digáis eso. No, por Dios. Eloy. Muchas gracias, José Antonio. ¿Qué pasa? Disculpa, por la intervención. He tratado de resumir las preguntas que nos han ido trasladando los espectadores, y si os parece las voy a hilar unas con otras y os las traslado para que las comentéis en el orden que queráis. Hay un interés bastante notable en todo lo que tiene que ver con la posible evolución de las certificaciones. Ya conocemos certificaciones LEED, certificaciones BREEAM, pero nos preguntan mucho por los temas de certificación de saludables, ¿no? Los temas wellness que han empezado en oficinas, y si pensáis que esto se va a acabar trasladando a la vivienda, como se está trasladando como consecuencia del COVID al retail. Esta es una pregunta recurrente. En relación con esto también, ¿qué pensáis sobre el modelo de vivienda para mayores en particular, pero no solo las residencias geriátricas? Y luego, bastante de acuerdo con cosas que habéis comentado respecto de la extrañeza, porque ya tenemos la normativa, ya tenemos las buenas prácticas. ¿Por qué no somos capaces, entre todos, no los arquitectos, sino en conjunto de los agentes que intervienen en el sector inmobiliario, de avanzar en la dirección que decíais, ¿no? Causa extrañeza esta parálisis a veces. Y por último, una pregunta para vosotros como arquitectos: ¿qué papel creéis que le espera a la profesión y en particular a los jóvenes que van a salir ahora o que están saliendo ahora de las escuelas de arquitectura tras esta pandemia? Si va a cambiar o no va a cambiar mucho con relación a la precrisis. Ahí os dejo. Gracias, Eloy. Empezamos por la primera, por el tema de las certificaciones, wellness, etcétera. Ahí me gustaría preguntarte, Carlos, en tu experiencia con proyectos de oficinas y proyectos de hoteles, etcétera, Carlos y Rafa, ¿cómo creéis que eso se pueda trasladar al campo de la vivienda, al mercado de la vivienda? Bueno, vamos a ver, yo creo que este es un recorrido imparable ya, es decir, ya cualquier cliente, porque se lo exige el promotor, quiere cuantos más sellos y certificaciones de todo tipo mejor. Eso no quiere decir que las cosas se hagan bien, pero bueno, ayuda, porque evidentemente cuando hay un sello detrás quiere decir que quieras que no, pues hay un estudio y algo queda, ¿no? Pero yo creo que también hay mucha papanatismo con el mundo del sello, porque la gente lo que es como los que van al pasaporte, que quieres, esto que no sé quién decía, ¿no? Dice, no, yo lo de ir a un país me da igual visitarlo yo con tal que me pongan el sello y poder contabilizar que he estado, pues esto es casi igual. Pero bueno, yo creo que ayudará a que cada día seamos más conscientes de que efectivamente todo lo que podamos incorporar de facilidad para que el usuario esté a gusto en su vivienda y que sea una vivienda sana y una vivienda pues sostenible y sea una vivienda pues lo más adecuada posible, está claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un camino imparable. Rafa, luego, simplemente quería decir, para ya decir lo de la profesión, ¿no? Pues ya, decir, mira, hace 2 meses
la profesión más demandada del mundo era la de piloto, ¿eh? Se necesitaban 500.000 de pilotos de forma urgente en el mundo. Hoy el 90% está en el paro. Y posiblemente en los próximos 10 años, con eso quiero decir lo difícil que es hacer esta contestación. Para todos van a ser momentos muy complicados. Gracias, Carlos. Rafa, ¿crees que esas certificaciones además también van a influir en la propia industria de los materiales? Porque vamos a seguro a emplear otro tipo de materiales, lo cual también va a requerir una inversión, no solo en esas certificaciones, sino una inversión en otro tipo de materiales que vamos a incorporar a la vivienda. ¿Cómo lo ves? No, sin duda, ya lo mencionaba. Decía Carlos, cada vez más internacionales, mundiales, sin duda, pero el dinero, para hacer lo que nosotros hacemos en este sector, necesitamos dinero. No nos dedicamos a la pintura. Con 100 euros tienes una obra. Aquí hace falta muchos medios económicos. Esos medios económicos vienen de Europa. Y Europa está maniatada. La economía... Sería absurdo que Europa invirtiera dinero en industria tecnológica porque no la tiene. ¿Qué es Europa? Industria del automóvil, industria del lujo. Basta ver el Eurostock 50. Están todas prácticamente quebradas con el valor que tienen ahora en bolsa, salvo Louis Vuitton y Mercedes. Esto es Europa. ¿Qué ha decidido Europa? Que para el futuro, medio ambiente. Es la Comisión Europea, lo dijo ya con los fondos de cohesión, lo dijo en el 2008 y lo ha vuelto a decir ahora. Yo estoy de acuerdo en endeudarnos, pero siempre que sea más medio ambiente. En eso sí somos líderes mundiales, en esa actitud de Europa hacia la conservación del medio ambiente. Y por lo tanto, el dinero que vamos a destinar y por lo tanto el que vamos a recibir es que estará directamente vinculado como mínimo. Pero esto es un mínimo, como decía Carmen, que es la normativa. La normativa intenta evitar el error, pero no garantiza la excelencia. Tenemos que ir mucho más allá si Europa quiere competir en el mundo siendo verdaderamente líderes en medio ambiente. Es para lo que está. Y el segundo campo, ya lo han dicho, están las actas de la Comisión. Construcción, específicamente vivienda y medio ambiente. No tenemos otra. No hay opción. Citabas Eloy algo, hablabas de los mayores. Si hay algo en lo que se ha cebado el COVID ha sido en los mayores. 9 de cada 10 fallecidos eran personas de más de 65 años. Y eso ha puesto en cuestión algo que es la generación probablemente con mejor formación, con mayor nivel socioeconómico. Sin embargo, se enfrenta a una situación en la que debemos dar respuesta desde el sector, desde la arquitectura y desde el inmobiliario, que es todo el tema de mayores. Nosotros estamos trabajando específicamente en eso y creemos que hay una oportunidad extraordinaria y especialmente en España. ¿Cómo veis este tema, María José o Karma? Lo que tiene que ver con lo que se llama senior housing, la silver economy o la economía de las canas, para todo ese sector de gente válida de entre 65 y 85 años que realmente quieren vivir de otra manera, pero quieren seguir y pueden seguir siendo activos y tienen una economía que lo permite. Mira, yo antes de pasar al tema de los mayores, que lo encuentro que es fundamental, ¿no? Que va a ser otro nicho, otro lugar donde vamos a tener que entrar a saco. Los arquitectos, las promotoras y todo. Quería hablar del tema de las certificaciones. O sea, yo estoy absolutamente en contra. Carlos dice que es imparable. Yo digo, ojalá sea parable. Ojalá sea parable y sobre todo que no entre en residencia, que no entre en la vivienda. Porque es que creo que es un negocio que se ha montado en torno a la arquitectura que realmente es que no aporta, bueno, no digo nada, porque siempre habrá algo bueno, pero vamos, lo que hace es interferir absolutamente en la normalidad, en el diseño, quitar medios. Lo que hacemos es dividir medios, es decir, hay un presupuesto para hacer un buen edificio y lo que se hace es hacer trocitos, cada vez más trocitos, cada vez vive más gente de esto, es decir, el control de la calidad, el certificación de no sé qué, y no tiene el tiempo que se lleva, la gestión que lleva esto, la cantidad de horas que se lleva, lo que hace es ir en detrimento de la buena obra y de la buena arquitectura. Y estoy absolutamente en contra. Sé que soy un poco extrema. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto.
O sea, además hay mucha hipocresía. Esta cosa del pasaporte con los tampones, es lo mismo. Otra vez la vivienda como mercancía. Necesitan tener mucho tapón para decir, fíjate, te la vendo el doble porque tiene es A y es B y es C y es no sé cuántas cosas. Igual porque... No, o sea, detrás de todo esto hay muchos intereses también de ingenierías, mucho papeleo que lo único que van a conseguir es retrasar, vulgarizar, estandarizar. Todo se está basando en la no confianza. Hemos hecho una sociedad en que la palabra confianza no existe, en que confianza también quiere decir que cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? Yo confío en ti porque yo sé que tú eres responsable. Nadie quiere responsabilidad de nada. Prefieren tener un tampón y si no es mala, yo cumplo las ordenanzas. O sea, la palabra responsabilidad, la palabra confianza, todos son la palabra sentido común. O sea, llamamos al sentido común. Todas las respuestas de sostenibilidad están en el sentido común. Orienta la vivienda bien, haz la vivienda circulación transversal. El mismo usuario cierra el porticón cuando te está entrando sol, ábrelo cuando ya se ha ido y ventila las viviendas. Sé también tú responsable de tu propia vivienda. Nadie quiere responsabilidades, nadie quiere confiar en nadie, que todo esté regularizado. Dios, así vamos a una sociedad insoportable y muy inhumana. Es que Torres Blancas, la Torre de Valencia, la Torre del Retiro, necesitaban cualquier cosa de estas, necesitaban cualquier certificado. Lo que había es un gran arquitecto detrás, una persona con cabeza, su casa que quería. Es que es fácil, es que lo estamos complicando todo. Así no vamos a ninguna parte. Yo, si algo me ha servido el COVID-19 es para tener tiempo para pensar más y para darme cuenta de todo lo superfluo que tenemos. La mitad es superfluo. Se nos llena la boca de esto, de certificaciones. Es superfluo. Lo que hay que hacer son las cosas pocas, buenas y bien hechas. Y nada más. Y con los ancianos, fíjate tú lo que ha ocurrido. O sea, con la residencia de ancianos. Es que, claro, nos rasgamos las vestiduras ahora, cuando la mayoría pues no se ha fijado en lo que estaba pasando. Es decir, estaban con sus padres, sus mayores, en sitios terroríficos que ni siquiera ni van a verles y ha pasado lo que ha pasado, porque no había un cuidado. ¿Quién se ha salvado? La gente que ha seguido viviendo en sus casas, los mayores que tenían su casa, que se han podido recluir en sus casas. Los mayores que han vivido con su familia, que les han podido cuidar, esos son los que han salido bien, lo cual nos indica que esta concentración de personas por una edad determinada no es buena. Lo bueno en la sociedad es la mezcla de la sociedad, aunque los niños sigan contagiando a los ancianos, pero eso es imposible de controlar. Pero los mayores deberíamos intentar que sigan, no sé cómo, claro, con dinero, como dice Rafa, que siguieran viviendo en sus pisos, que estuvieran con gente que les cuida, que hubiera buenos centros de deporte de día para tenerles cuidados y no apartarles a las afueras de las ciudades en unos edificios que parecen gallineros. Y eso es lo que nos ha pasado. Eso es lo que nos ha pasado. Y eso sí que es culpa de todos. Eso es culpa. Y además de confianza y responsabilidad que ha dicho Karma, a mí me gustaría terminar con un mensaje de esperanza. Y de esperanza fundamentalmente hacia los jóvenes. Entonces, ahí os pediría ahora a Rafa y a Carlos qué papel podemos reservar y qué papel les podemos proponer a los jóvenes profesionales y a los jóvenes en el acceso a la primera vivienda. Vamos a lanzar un mensaje de esperanza. Silencio. Rafa. Bueno, yo lo acabaré haciendo. No, por supuesto. Hace unos años en la escuela me pidieron que fuera una lectura que se hace al inicio del curso y les dije algo que debería repetir. Por supuesto, es una sociedad contradictoria, lo somos. Es absurdo tener un sistema de salud extraordinario para lograr que las personas logren superar su esperanza de vida, como menciona María José. Los ancianos, para a continuación recluirlos en unas residencias. Bueno, somos así. Un esfuerzo titánico para salvarlos, para luego recluirlos. Y en unas condiciones pues que está claro que hay que mejorar.
con los jóvenes hacemos algo diferente, pero también contradictorio, ¿no? Es una excelente formación para luego no recluirlos, sino decirles, vuestras oportunidades son muy limitadas. Francia tiene un problema tremendo con esto, porque tiene una escuela republicana en que educa por igual a todo el mundo, en la convicción de que tienen todas las mismas oportunidades, y la realidad social es que ni de lejos. Luego en Francia o has sido a donde has ido y perteneces a lo que tienes que pertenecer, o no accedes a determinados puestos de ninguna de las maneras, ¿no? Esto es durísimo para los jóvenes. Pero yo intenté aquel día animarles en la convicción de que estos tiempos son duros, pero los anteriores también lo fueron. También lo fueron. Y les enseñé, diferentes, muy diferentes. Les enseñé fotos de grandes profesionales de los que no han oído hablar, por supuesto, porque son muy jóvenes, y les demostré qué tiempos aquellos duros, que tuvieron pues, la generación Félix Candela, que termina unos pocos días antes su título de la guerra civil, ¿no? Eso sí que es una mala noticia, terminar ese día. Es decir, que sí, lo tienen complicado, pero a cambio, como decía Carlos, tienen el mundo, ¿eh? Y nosotros y otras generaciones tenían ámbitos mucho más restringidos, pero tienen tiempos difíciles, no les puedo engañar. Carlos, ¿quieres tú para cerrar? Bueno, yo coincido con Rafa al 100% en todo lo que ha dicho y puedo aportar poco más, pero sí, lanzar un mensaje de optimismo. Yo creo que nunca el mundo ha sido tan bueno como es ahora, nunca ha habido tanta paz en el mundo, nunca ha habido tanta generosidad, nunca ha habido tantas ONGs, tanta sanidad, nunca ha habido menos gente que se muere de hambre, nunca ha habido más médicos. Entonces, hemos mejorado muchísimo, vamos a seguir haciéndolo. No ha habido guerras en los últimos 80 años en España, cosa importante, y en Europa. Es decir, entonces, bueno, pues tenemos que ser optimistas y, como dice Rafa, también tenemos que mirar al mundo entero. Hace 20, 30 años nuestra perspectiva era poder trabajar y movernos en nuestro pueblo, luego en nuestra ciudad, luego en nuestra comunidad autónoma, y hoy evidentemente tenemos otra mentalidad y eso es lo que nos va a salvar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los cuatro. Yo, para cerrar, antes de dejarte cerrar, Eloy, quiero hacer un pequeño corolario de lo que hemos hablado, y es muy rápido. El sector ha apostado por la arquitectura de calidad y por la vivienda de calidad, y eso requiere inversión económica, de recursos y de toma de decisiones también por los poderes públicos. Estamos convencidos ya. Y la arquitectura no la hacemos solo los arquitectos. En todo este proceso del inmobiliario y de la construcción es un proceso largo, complejo, en el que colaboramos. Debemos conocer las competencias y responsabilidades de cada uno y, sobre todo, recuperar una palabra que ha dicho Karma, que hemos repetido todos, que es confianza. Confiar en los arquitectos. Yo creo que entre todos tenemos un reto apasionante y desde la arquitectura lo que queremos es estar ahí y ser unos más protagonistas en unos momentos y en otros momentos partes del equipo. Confiad en los arquitectos. Muchísimas gracias, Eloy, por convocarnos a eso, a los arquitectos y a la arquitectura. Y gracias al CIMA. Gracias a todos. Muchas gracias. Eloy, te doy la palabra para cerrar. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y un honor teneros esta mañana con nosotros, a 5 profesionales de la talla que tenéis cada uno de vosotros. Despedimos aquí nuestro encuentro dedicado a la visión de los arquitectos, dando las gracias a todos los espectadores que nos siguen, algunos de ellos con extraordinaria regularidad, por lo tanto se lo agradecemos doblemente, y emplazaros a los próximos encuentros que iremos anunciando para fechas venideras. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente SIMAPRO Home Edition. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.